Todo comenzó como una broma de mal gusto. Durante una sesión de entrenamiento particularmente brutal en el planeta de Virus, dos figuras aparecieron de la nada. Eran versiones diminutas y cabezonas de nosotros, de Kakaroto y de mí. Tenían ojos grandes y vacíos y una sonrisa permanentemente grabada en sus rostros. Kakaroto se rió, pensando que era una jugarreta de Whis. Yo, sin embargo, sentí un frío antinatural. No tenían ki, ni presencia vital. Eran como muñecos, pero se movían con una fluidez inquietante, imitando nuestros movimientos de combate con una perfección burlona. Beerus los ignoró, pero yo no podía apartar la vista de mi réplica. Su sonrisa no transmitía alegría, sino un vacío absoluto, una ausencia de todo. La inquietud se convirtió en alarma cuando noté las pequeñas inconsistencias. El árbol milenario que servía como nuestro punto de referencia para los ejercicios de velocidad. Sus ramas parecían más suaves, casi como si estuvieran dibujadas. Kakaroto falló un golpe que nunca fallaría, quejándose de que su puño se sentía raro, como un globo. Fue entonces cuando lo vi. El pequeño parásito que se hacía llamar mi copia estaba parado junto a una roca, y la textura de la roca a su alrededor se estaba volviendo lisa, perdiendo sus fisuras y detalles. No era una ilusión. Estaban drenando la complejidad del mundo, simplificándolo todo a su imagen grotesca y vacía. La sonrisa del chibi pareció ensancharse, como si supiera que lo había descubierto. El horror se intensificó. Ya no eran cambios sutiles. El estanque de peces de Beerus se convirtió en un charco de agua azul plana, con peces que parecían pegatinas bidimensionales. El castillo del dios de la destrucción comenzó a perder sus contornos. Sus majestuosas torres se veían torcidas y desproporcionadas, como el dibujo de un niño. Kakaroto finalmente dejó de reír. El aire mismo se sentía más delgado, menos real. Las criaturas chibi no se movían mucho, simplemente existían, y su mera presencia era un veneno para la realidad. Nos miraban entrenar, sus cabezas inclinándose en una sincronía perfecta, y con cada momento que pasaba, nuestro mundo se desvanecía en una parodia simplista de sí mismo. Estábamos atrapados en una pesadilla de arte infantil. No pude soportarlo más. La burla, la corrupción. Mi orgullo no lo permitiría. Grité, canalizando toda mi furia en un resplandor final, no dirigido a un enemigo, sino a esa cosa. El rayo de energía pura se estrelló contra mi doble en miniatura. Pero no hubo explosión. La criatura no se desintegró. En cambio, absorbió el ataque. Su cuerpo comenzó a hincharse, a distorsionarse como arcilla. Su cabeza se agrandó hasta proporciones grotescas. Su sonrisa se convirtió en un abismo negro y dentado. Creció, convirtiéndose en una parodia monstruosa y gigante de mí mismo, una abominación de proporciones infantiles y malicia existencial. El mundo a nuestro alrededor se quebró. La realidad misma se desgarró ante la manifestación de tanto poder corrupto. Fue Whis quien finalmente intervino, su calma habitual teñida por primera vez de una genuina preocupación. No son seres vivos, nos explicó. Son parásitos conceptuales. Se alimentan de la complejidad, simplificando la existencia hasta que no queda nada más que ellos. La destrucción física solo les da más poder, más energía para corromper. La única solución, dijo, era un tipo de Hakai que Virus rara vez usaba. Un borrado no del cuerpo, sino del concepto mismo. Teníamos que atacar la idea de su existencia. Beerus, despertado de su siesta por la fractura de la realidad y genuinamente irritado, aceptó a regañadientes enseñarnos. Era nuestra única oportunidad. Atacar su esencia, no su forma. Unimos nuestras fuerzas, concentrando la energía de la destrucción en un único punto y la liberamos. No hubo un rayo ni una explosión, sino una ola de nada. Los monstruos chibi, tanto el gigante como el pequeño,
simplemente se desvanecieron. Por un instante, sentimos un alivio abrumador. Pero el mundo no se restauró. En su lugar, donde habían estado las criaturas, ahora había agujeros. Agujeros negros, no en el espacio, sino en la realidad misma. Eran vacíos conceptuales que comenzaron a absorberlo todo con una fuerza irresistible. El suelo, el cielo, el aire, todo se deshacía en filamentos de luz y color que eran arrastrados hacia la nada. Habíamos eliminado el cáncer, pero ahora el paciente se desangraba hasta morir. No podíamos crear algo de la nada, pero no podíamos dejar el vacío. La respuesta era tan lógica como aterradora. No podíamos borrar el código parásito, así que teníamos que sobreescribirlo. Teníamos que llenar esos agujeros conceptuales con nuestra propia esencia. Kakaroto lo entendió al mismo tiempo que yo. Nos convertimos en Super Saiyan Blue, no para luchar, sino para generar la energía más pura y compleja que poseíamos. Volamos hacia los vacíos y, en un acto de increíble agonía, vertimos nuestra propia existencia en ellos. Sentí como si mi alma se estuviera desgarrando, mi identidad, mis recuerdos, todo siendo usado para parchear los agujeros en el mundo. Estábamos fusionando nuestra complejidad con su simplicidad, nuestra realidad con su nada. El mundo volvió a la normalidad. El árbol, el estanque, el castillo, todo estaba como antes. Los vacíos habían desaparecido. Estábamos agotados, más allá de lo físico. Habíamos rellenado los agujeros de la existencia con nosotros mismos. Pero algo se sentía diferente. Algo dentro de mí estaba mal. Más tarde, mientras me miraba en el reflejo de un lago restaurado, lo vi por una fracción de segundo. Mis ojos eran un poco más grandes, un poco más redondos. Y mi sonrisa, por un instante, fue una curva perfecta, vacía y sin alegría. La corrupción no se había ido. La habíamos absorbido. Ahora vivía dentro de nosotros, un eco silencioso de la adorable nada que casi nos había consumido. Y a veces, cuando Kakaroto sonríe, todavía veo ese vacío detrás de sus ojos. Todo comenzó en un mercado de pulgas, en uno de esos puestos polvorientos que huelen a tiempo y olvido. Allí, entre viejas consolas y cables enredados, estaba un cartucho de juego sin etiqueta, con una sola palabra escrita a mano con un rotulador plateado. Chibi. Mi amigo, Vegeta, se burló. Dijo que parecía una basura infantil, pero había algo en él, una especie de atracción ingenua. Lo compramos por menos de $1. Esa noche, en mi sótano, lo conectamos a la vieja consola. La pantalla cobró vida con colores chillones y una música de 8 bits demasiado alegre. Dos personajes aparecieron, uno con el pelo puntiagudo como el mío y otro con la frente ancha de Vegeta. Nos reímos. Parecía una parodia barata de nosotros mismos. No sabíamos que, al encender ese juego, habíamos abierto una puerta que nunca debió ser cruzada. La verdadera extrañeza no tardó en llegar. Cuando movía mi mando, mi personaje en pantalla me imitaba. Pero cuando dejé el mando en el suelo, el pequeño avatar siguió moviéndose, replicando mis gestos en el mundo real con un espeluznante retraso de un segundo. Se rascó la nariz cuando yo lo hice. Se estiró cuando yo me estiré. Vegeta no lo notó. Estaba demasiado absorto. Entonces, apareció el villano del juego. Una pequeña criatura blanca y morada, flotando en un trono diminuto. Su nombre era Chibi Freezer. No nos atacaba. Simplemente flotaba allí, con una sonrisa de oreja a oreja, y sus grandes ojos negros parecían atravesar la pantalla y mirarnos directamente a nosotros. Fue entonces cuando mi perro, Gohan, que había estado durmiendo, se levantó de un salto y empezó a ladrarle a la televisión. Hubo un parpadeo, un zumbido agudo, y Gohan se quedó en silencio. Cuando miré, ya no era mi perro. Era una versión de peluche,
con ojos de botón demasiado grandes y una sonrisa cosida en el hocico, inmóvil y silencioso. El pánico se apoderó de mí. Grité a Vegeta que apagara el juego, que algo andaba muy mal. Él se giró para mirarme, y por un instante su rostro pareció incorrecto. Sus ojos eran un poco más grandes, su sonrisa un poco más amplia, una caricatura de sí mismo. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz sonando extrañamente aguda, casi como la de un niño. «Es solo un juego». Intenté apagar la consola. El botón de encendido no funcionaba. Tiré del cable de la pared, pero no se movió. Era como si estuviera soldado a la toma. El mundo a nuestro alrededor se estaba volviendo maleable. Las esquinas de la habitación se suavizaban. Los colores de los pósters en la pared se volvían más y más brillantes. La alegre y repetitiva música del juego ya no salía de la televisión, sino que parecía emanar de las propias paredes, una melodía de locura que se filtraba en mi cerebro. Vegeta se rió, una risa hueca y resonante que no era la suya, y señaló la pantalla. «Estamos ganando», dijo, mientras su piel adquiría un brillo plástico y antinatural. Desesperado, corrí hacia el televisor, pensando que si lo rompía, todo se detendría. Pero al acercarme, la pantalla se volvió negra. Por un segundo, hubo silencio. Luego, la cara de Chibi Freezer llenó la pantalla. Ya no era un sprite de 8 bits, sino una imagen 3D perfectamente renderizada, con una textura suave y plástica. Su sonrisa se extendía de un lado a otro de la pantalla, y sus ojos eran dos pozos negros y vacíos. El cristal de la pantalla empezó a abombarse hacia afuera, como si se estuviera derritiendo. Una pequeña mano blanca de 3 dedos se presionó contra el interior del cristal, deformándolo aún más. Vegeta, o lo que quedaba de él, soltó una risita. Se había transformado por completo. Era un muñeco de tamaño natural, con la cabeza demasiado grande para su cuerpo, ojos enormes y brillantes, y una sonrisa pintada. Se levantó y caminó hacia mí con pasos torpes y espasmódicos, sin dejar de reír. No era mi amigo. Era una cáscara, un eco divertido de lo que fue, y su única emoción era una alegría vacía y aterradora. Atrapado con esa cosa acercándose, mi mente se aceleró. Esto no era una posesión, era una sobreescritura. Nuestra realidad estaba siendo reemplazada por la lógica del juego. Y si era un juego, tenía que tener reglas. Recordé el objetivo final en la pantalla. Sobrecarga el núcleo de poder para ganar. No había un núcleo de poder aquí, pero sí había una fuente de energía. La electricidad de la casa. Si podía crear una sobrecarga lo suficientemente grande, tal vez podría colgar el sistema, forzar un reinicio. Era una locura, una apuesta desesperada. Mi plan era simple y suicida: romper todo lo electrónico en la habitación y luego usar algo metálico para cortocircuitar la caja de fusibles principal del sótano. Miré a la cosa que era Vegeta, luego a la pantalla que se abultaba. No tenía otra opción. Tenía que luchar contra el juego usando sus propias reglas, aunque eso significara destruir mi propia casa. Mi primer golpe fue contra el viejo monitor de ordenador. Estalló en una lluvia de chispas y cristal. Pero en lugar de apagarse, el mundo chibi se defendió. De la madera de una estantería brotó una cara sonriente, sus nudos convirtiéndose en ojos. La alfombra bajo mis pies se volvió pegajosa como chicle, tratando de atraparme. La cosa Vegeta se abalanzó sobre mí, no con la torpeza de antes, sino con una velocidad y fuerza antinaturales. Sus manos de muñeco se cerraron sobre el poste de la lámpara, y su fuerza era increíble. Mientras luchaba con él, el verdadero horror comenzó. Del televisor roto, Chibi Freezer empezó a derramarse. No salió. Se derramó como pintura blanca y espesa, una masa amorfa que se deslizaba por el suelo. Se extendió por la habitación, y de esa masa blanca, su rostro sonriente se formó, luego otro
y otro. Toda la sustancia era él, un mar de sonrisas maliciosas que me miraban desde el suelo, y su risa ahora era un coro de miles de voces infantiles y agudas. Empujé a la cosa Vegeta con todas mis fuerzas, haciéndola tropezar hacia atrás. Me dio un segundo. Ignorando el mar de caras sonrientes en el suelo, corrí hacia la caja de fusibles. La abrí de un tirón. Dentro, una maraña de cables y interruptores, todos deformados, con pequeñas caras sonrientes grabadas en el plástico. La cosa, Vegeta, se estaba levantando. El mar de Freezer estaba a punto de alcanzar mis pies. No había tiempo para pensar. Levanté la lámpara de metal, grité y la metí con fuerza en la caja de fusibles. El contacto fue instantáneo. No fue una explosión, sino una implosión de sonido y luz. Un chillido agudo, como 1000 módems muriendo a la vez, y una luz blanca y cegadora que lo consumió todo. El mundo se rompió en 1 millón de píxeles de colores. Vi a la cosa Vegeta gritar, su boca abriéndose en un cuadrado negro, mientras su cuerpo se deshacía en datos. El mar de Freezer se evaporó en estática. Sentí como si mi propio cuerpo se estuviera desgarrando y volviendo a unir a nivel atómico. Luego, oscuridad. Cuando desperté, el sol entraba por la pequeña ventana del sótano. El olor a ozono era insoportable. La habitación era un desastre. Cristales rotos, muebles volcados. Pero era mi habitación. Era real. Vegeta estaba acurrucado en un rincón, temblando. Cuando le pregunté, dijo que había tenido un sueño increíble, que habíamos ganado el juego más divertido de su vida. No recordaba nada. En el suelo, donde había estado la consola, solo había un trozo de plástico negro y derretido, irreconocible. Limpiamos el desorden, inventamos una historia sobre una subida de tensión. La vida, de alguna manera, volvió a la normalidad. Pero yo no puedo olvidar. A veces, por el rabillo del ojo, veo que los colores son demasiado brillantes o que una sonrisa en un cartel publicitario es demasiado ancha. Sé que no lo destruimos. Solo lo desconectamos. En algún otro mercado de pulgas, en algún otro puesto polvoriento, el cartucho está esperando a que alguien más pulse Start.